Las jornadas que vamos a organizar es directamente para presentar el nuevo protocolo que lleva el nombre de Prevención y Actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso sexual, acoso por orientación sexual e identidad y o expresión de género. Puesto así parece que es un nombre muy grande, muy rimbombante, pero es que va recogiendo un poco todas las novedades que se han ido incluyendo desde que aplicamos el primer protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, que tenía un nombre muy corto. Durante estos 4 o 5 años ha habido una serie de casos que se han ido presentando dentro de la universidad que nos han llevado a ir viendo un poco cómo actuar en este tipo de situaciones y sobre todo nos ha ido abriendo distintos elementos de actuación que estaban sin cubrirse dentro del sistema. El que empecemos hablando de prevención tiene un hecho fundamental, porque la mayor parte de los casos que hemos ido encontrando durante estos años son casos, en muchos casos, de malentendidos o de, a lo mejor, insinuaciones que alguien creía con un sentido o con otro sentido, que parándolos en un primer momento se resuelve sin muchos problemas. Si se deja que vayan más adelante, pueden terminar con algún tipo de inconveniente o de molestia o de, digamos, de sensación de incomodidad, que es un poco todo lo que estamos viendo aquí en este caso. Hemos pretendido también abrirle a otros campos y también un poco por la experiencia de vida. Al meter el ciberacoso es porque dentro de la actividad normal de la universidad es muy frecuente que se formen grupos de trabajo en los que se comparten o bien WhatsApp o correos electrónicos o algún tipo de red social para poder facilitar la tarea. Y lo que antes era un simple buena educación, tratar de ser colegas con los amigos, de llevarte bien con ellos, en algunos casos se ha interpretado de forma, digamos, un poco como un paso más allá. Ya ha habido alguien que ha estado mandando WhatsApp a cualquier hora del día o de la noche, que ha habido que quitarles de los grupos. O sea, son situaciones que cada vez están más presentes en la vida social de la universidad y que, igual que decíamos antes, conviene aclarar las situaciones que puedan dar lugar a dobles sentidos, pues para facilitar un poco lo que es la convivencia y, sobre todo, si pretendes que sea una actividad de educación y de trabajo, que nos pueda favorecer un poco este tipo de situaciones. Y luego, por último, y no menos importante, es también a quién va dirigido este tipo de actuaciones. Inicialmente estaba planteado para el personal de la universidad, se hizo extensión a los alumnos y ahora se extiende a todo el personal que tenga vinculación con la universidad. Da igual que sean estudiantes, trabajadores, que sean colaboradores externos, que sean becarios, cualquier persona que esté desempeñando la actividad dentro de la universidad quedaría cubierta o podría acogerse a este plan de prevención y actuación para poder facilitar sobre todo la convivencia y las buenas relaciones dentro de la universidad. No quiero extenderme mucho más con ello, pero sí que creo que es importante el agradecer un poco a quien ha llevado adelante todo el trabajo, que ha sido un trabajo muy duro. En principio se ha hecho dentro de la Comisión de Igualdad de la universidad, pero dentro de la Comisión de Igualdad hemos formado un grupo de trabajo en el que no me queda más remedio que agradecer a la gente que ha estado ahí, porque han sido muchas horas de trabajo, muchas sesiones, muchas discusiones, y después ir viendo y perfilando un poco los distintos puntos que se han ido haciendo. Entonces, quiero agradecer a Paloma Ramírez de Arellano, que ha sido la que estaba dentro del grupo por directamente representación de la parte social, a Celia y Ana Julia, que estaban por la parte de representación de alumnos, a la profesora Pilar Rodríguez de Monteverde y a la profesora Irene Panea, Rodríguez Monteverde de Arquitectura y Irene Panea de esta escuela, que estaban representando los distintos centros como parte de puntos de apoyo de desarrollo de este trabajo. Y, por supuesto, a Paloma, que la tengo aquí al lado, que es la directora de la Unidad de Igualdad, que ha sido quien lo ha estado coordinando, y a Lucía, que le ha estado echando la mano para poder hacerlo y coordinarlo. Cuando estoy comentando la parte de las escuelas, creo que es muy relevante que se sepa que estas dos personas, tanto Irene como Pilar, actúan como puntos de contacto en su centro. Es uno de los elementos que hemos introducido en la universidad como una parte que favorece o facilita un poco el atender este tipo de situaciones. La Unidad de Igualdad está siempre a disposición de cualquiera que quiera presentar cualquier tipo de solicitud de ayuda, de reclamación o de aclaración de situaciones, pero a veces se ve como muy lejos el que esté dentro del rectorado y lejos de las escuelas. En cada una de las escuelas hemos creado un centro de contacto, de apoyo, o de como queréis llamarlo, pero que es un centro directamente para que sea un primer centro de contacto que oriente a quien tenga cualquier tipo de cuestión o duda y que lo tramite después a la Unidad de Igualdad, y si procede, aplicamos el procedimiento de acoso y los procedimientos que están establecidos. En el caso de que no se quiera contactar con la unidad directamente de contacto del centro,
porque resulte, digamos, difícil acercarse a un profesor a hacerlo, las delegaciones de alumnos también están colaborando permanentemente en este tipo de situaciones. Hay muchas denuncias que nos llegan directamente a través de las delegaciones de alumnos y a partir de eso empezamos a poner el procedimiento de actuación para poder evitarlo. Normalmente este tipo de situaciones son situaciones, digamos, de carácter leve, no suelen ser muy intensas, pero sí que pueden ser muy molestas y conviene arreglarlas pronto. En caso de que se detecte cualquier tipo de situación de acoso que vaya más allá, independientemente de que se ponga en contacto con la universidad, lo suyo es directamente acercarse a una comisaría de policía y denunciarlo. Tenemos que evitar en cualquier caso situaciones que nos lleven a una situación de una incomodidad grande y sobre todo de inseguridad y de miedo a la hora de comportarnos. Creo que hay muchas situaciones para que podamos hacerlo de forma normal en la universidad y esto esperamos que ayude un poco a este tipo de convivencia. Y por mi parte, nada más, voy a dar la palabra ahora a Lidia Fernández Montes, que la tenemos aquí a la izquierda. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Rey Juan Carlos, miembro del Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Feminismo y Género de la Universidad Rey Juan Carlos, colaboradora externa del Instituto Universitario de Estudio de Género de la Universidad Carlos III, miembro de la Real Academia Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía, miembro de la Junta Directiva del Fórum de Política Feminista, miembro de la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, de la Plataforma Sombra CEB, que no sé exactamente lo que es. CEDAW Estambul Beijing. Gracias. Secretaria de las Mujeres de Comisiones Obreras de Madrid, y entre sus publicaciones se encuentra el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los programas electorales. Es analista en la web de Agenda Pública, donde se analiza la actualidad, además de colaborar con artículos de opinión en diferentes diarios de tirada nacional. Y ya por último, le doy la palabra, porque si sigo hablando de currículum nos tiramos aquí todo el día y y es un rollo patatero. Muchas gracias por haber venido y te dejamos que intervenir. Muchas gracias a la Universidad Politécnica por la invitación y a la Unidad de Igualdad, muy especialmente representando a toda esta universidad. Cuando Paloma me llamó, yo le dije que sí, así rauda y veloz. Luego a una le entra el respeto de tener que intervenir. Pero bueno, es la semana en la que estamos precisamente hablando de todas estas cosas, por lo que entiendo que es un acierto que presentéis este segundo protocolo y además muchas gracias porque lo estéis, bueno, pues porque lo hayáis elaborado, ¿no? Porque hayáis puesto el empeño en actualizar un protocolo que ya teníais. Recuerdo cuando fui en rectorado a la presentación del primer protocolo, pues esta vez estoy aquí en el segundo, que también es un gusto. Había titulado la intervención con precisamente esta advertencia que nos hacía la Organización Internacional del Trabajo. Y es que la violencia laboral hacia las mujeres es un problema universal. Las mujeres tienen el derecho fundamental de trabajar sin miedo. Este es un Vale. De todas formas lo podéis ver, pero bueno. Vale. Bueno, pues os decía que las mujeres tienen el derecho fundamental a trabajar sin miedo y que este es un problema universal que afecta a todas las mujeres sin importar su educación ni dónde trabajan. ¿Y por qué nos importa? Bueno, pues porque estamos hablando de una violación de derechos humanos, de una amenaza a la dignidad de estas mujeres, a su seguridad salarial y a su salud y bienestar. La violencia contra las mujeres va en contra del empoderamiento económico de estas, pero también va en contra de la economía en general. Este flagelo causa ausentismo y pérdidas para las empresas, así como, bueno, pues una importante afectación a la reputación de las mismas. El ámbito laboral, que resulta especialmente interpelado en relación a la violencia contra las mujeres, por una parte, porque el empleo como generador de recursos pues proporcionan esa independencia vital que resulta fundamental a la hora de romper una
una relación violenta, pero también porque es precisamente en el ámbito laboral donde se generan tipos específicos de violencia como son el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Este año pasado hemos conocido la macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre violencia contra las mujeres, y en ella se decía que el 40,4% de las mujeres españolas decían haber sufrido acoso y que de ellas el 17,3% señalaba que este acoso lo había sufrido de un hombre de su entorno laboral. Por lo tanto, todas las empresas tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias y reclamaciones. Es esto lo que estamos presentando hoy aquí, este protocolo, pero sí me gustaría que manejásemos 3 conceptos a la hora de trabajar con el acoso. El primero, la victimización primaria, que deriva directamente del hecho traumático, ¿no?, del acoso. En segundo lugar, la victimización secundaria, que es que deriva de la relación posterior que establece la víctima, bien con el sistema jurídico penal, bien con un sistema de ayudas defectuoso, y de esa victimización secundaria deriva a su vez el maltrato institucional, que puede contribuir a dañar el daño psicológico de la víctima o a cronificar las secuelas. Es decir, si como institución no damos una respuesta correcta a las demandas de las mujeres que están sufriendo acoso, vamos a contribuir a que ese acoso se haga más grande. Decíamos que, bueno, que todas las mujeres pueden ser víctimas de acoso independientemente de su situación salarial o de su situación laboral, pero sí quiero destacar algunas situaciones que pueden favorecer este acoso. ¿Cuáles son? Pues ahí las tenéis. Peor situación... No. Vale, perdonad. Peor situación del mercado laboral, un mayor índice de desempleo, una mayor precariedad contractual, una mayor debilidad de los convenios colectivos, la no existencia de planes de igualdad en los centros de trabajo, la indiferencia o falta de compromiso por parte de la institución, la falta de representación sindical que ayude también a la institución a vehicular estas demandas, y el precedente de impunidad en el centro de trabajo o instituciones hostiles hacia las mujeres en la cultura del trabajo. Aunque el acoso sexual y el acoso por razón de sexo se pueden dar en cualquier grupo de edad, ¿qué grupos de mujeres son más vulnerables? Esta vez sí, esta es la diapositiva. Pues aquellas mujeres que viven solas con responsabilidades familiares, aquellas que acceden por primera vez a sectores profesionales o categorías tradicionalmente masculinas o que ocupan puestos de trabajo que tradicionalmente se han considerado destinados a los hombres, y pues bueno, precisamente esta es una universidad que es diana en este tema. También mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer trabajo, mujeres con discapacidad, aunque nos resulte aberrante, ocurre mucho con estas mujeres, mujeres inmigrantes o que pertenecen a minorías étnicas, y mujeres con contratos eventuales y temporales en régimen de subcontratación. Es decir, se puede dar en cualquier situación, pero son más vulnerables aquellas mujeres que son más precarias. Es necesario señalar también que el acoso sexual y por razón de sexo no solo provoca consecuencias negativas a quien lo sufre en primera persona, sino también al resto del personal y a la propia empresa, afectando, por una parte, al normal funcionamiento de la organización, al clima laboral, a los índices de productividad, competitividad y rentabilidad, a la motivación de la plantilla. Si todo el mundo conoce que hay un caso en el que no se hace nada, bueno, pues esto al final termina desmotivando.
también el grado de rotación que hay entre los empleados y empleadas y a la imagen externa de la organización, entre otras. Como vemos, afecta a quien lo sufre, fundamentalmente son mujeres quienes sufren este tipo de acoso y, de hecho, en muchas ocasiones, cuando es una mujer la que lo ejerce también sobre otra mujer. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, pero afecta también a la institución a la que pertenecemos. A estas alturas de la intervención, yo creo que todos y todas tenemos claro ya, pero lo quiero recalcar, que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, con importantes efectos en el ambiente de trabajo, en la organización de la empresa y fundamentalmente sobre quien lo padece a nivel laboral, psíquico, emocional, físico o social. La Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres hizo una definición de qué se entendía por acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Me voy a centrar en los puntos 2 y 3 y además se recomienda que cuando hagamos un protocolo nos ciñamos a definiciones que son definiciones legales. Bueno, constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad o de crear un entorno intimidatorio. Y acoso sexual, cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Recordemos una cosa, porque a veces en muchas ocasiones leemos que para que haya acoso tiene que darse una situación reiterada. Y en infinidad de ocasiones, con un solo episodio, pues ya puede tener unos efectos devastadores para la mujer que lo está sufriendo. Como veremos ahora dentro de un momento, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público o la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social consideran tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo como infracción muy grave, pudiendo ser causa de despido disciplinario de la persona acosadora y causa para que la víctima solicite la resolución del contrato de trabajo. No solo eso, además el acoso sexual puede ser constitutivo de delito conforme a lo previsto en el Código Penal. Entre las formas que el acoso sexual se manifiesta, podemos encontrar conductas verbales, no verbales y o físicas. A modo de ejemplo, y sin querer ser exhaustiva, sí he querido recoger aquí algunos ejemplos tanto del acoso sexual como del acoso por razón de sexo, que a veces nos cuesta más el conceptualizarlo, ¿no? Porque parece claro que en nuestra cabeza tenemos más o menos qué significa el acoso sexual, a veces no tanto, pero el acoso por razón de sexo nos cuesta, yo creo que nos cuesta un poquito más. Por acoso sexual, pues ahí tenemos observaciones sugerentes, bromas, comentarios sobre la apariencia o la condición sexual del trabajador o la trabajadora. Tenemos también el uso de gráficos, de viñetas, de dibujos, fotografías o imágenes que circulan por Internet, y hablabais ahora de todo lo que tiene que ver con el ciberacoso, llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico, el contacto físico deliberado o un acercamiento físico excesivo e innecesario, invitaciones persistentes a participar en actividades en las que no deseamos participar, invitaciones impúdicas o comprometedoras o cualquier otro comportamiento. Pero os decía, parece que sí tenemos bastante claro qué significa, pero cuando hablamos de acoso por razón de sexo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Pues hay comentarios ofensivos por
por razón de sexo, pero también la asignación de tareas, competencias o responsabilidades inferiores al nivel profesional de las mujeres, la limitación en la promoción profesional, la exclusión en el acceso a la formación, dificultades en el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo, el rechazo o dificultades en el disfrute de licencias o permisos solicitados. Y cuando esto se ve muy claro en situaciones en las que media la maternidad, ¿no? La modificación unilateral de las condiciones de trabajo, vaciar de contenido nuestro puesto, quitarnos funciones, todo lo contrario también, desbordar la carga de trabajo que se nos asigna para que no podamos, bueno, pues cumplir con el objetivo de nuestro trabajo, o bien comentarios paternalistas o discriminación por embarazo o maternidad. Como veis, son múltiples las formas en las que se puede presentar este acoso. ¿Qué herramientas tenemos para hacer frente a todas estas situaciones? Bueno, pues la principal herramienta con la que contamos es la voluntad política, ¿no? La voluntad política, en este caso, de la institución, manifestada a través del protocolo. Pero también tenemos otras muchas herramientas en el ámbito legal. En el ámbito internacional tenemos ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consensuó la necesidad de garantizar unos principios básicos de convivencia basados en la máxima de que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en libertades y derechos. Y a veces parece increíble, pero tenemos que seguir recordando que eso a día de hoy todavía no es así. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que por sus siglas en inglés se conoce como CEDAW, que se aprobó en el 79 y que España ratificó en el 83 y que se conoce como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Y esta convención conmina a los países firmantes a, leo textualmente, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y es que esto está en la cabeza de quienes acosan a las mujeres por el mero hecho de serlo. Pero también tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que habla que violencia contra las mujeres es no solamente toda esa serie de actos que tenemos en nuestra cabeza, como también la amenaza de que se puedan dar. Cuando tú a mí me estás amenazando diciéndome que no voy a promocionar en mi puesto de trabajo si no hago esto o lo otro, esto es acoso también, aunque no se haya producido el hecho en sí. Y bueno, tenemos ahí la Declaración de Beijing, que bueno, los condicionantes geopolíticos y la correlación de fuerzas entre los distintos gobiernos ha hecho que no se celebre ninguna declaración más, ninguna conferencia más de derechos de las mujeres desde el año 95, ¿no? Parece bastante claro, tenemos bastante interiorizado que si se celebrase ahora mismo una nueva conferencia, posiblemente nuestros derechos retrocederían. Esto es en el ámbito internacional. En el ámbito europeo, pues bueno, la Unión Europea también se ha manifestado en diversas ocasiones manifestando su adhesión a la igualdad entre mujeres y hombres, pero también contra el acoso en el ámbito laboral. Y ahí os cito esta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que dan soporte a todo lo que vamos a trabajar.
Pero también en el ámbito estatal tenemos que destacar, por una parte, la ley de violencia, que en su exposición de motivos señala inequívocamente la obligación de los poderes públicos para acabar con la violencia de género y parte del origen estructural que tiene esta violencia, y en su exposición de motivos habla claramente de la agresión sexual en la vida social y el acoso en el medio laboral. También la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley de Igualdad, bueno, pues como habéis visto antes, le dedica el artículo 7 a definir qué es el acoso, pero dedica también el artículo 48 a esta cuestión e insta a las empresas a promover las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a denuncias y reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. La parte de la prevención es fundamental, porque cuando cualquier ley tiene que actuar, ya estamos llegando tarde. Va a ser pues que el protocolo sea de prevención y actuación. La prevención es fundamental. Y bueno, pues por último, este artículo 48 también plantea pues esto que os decía, mediante la sensibilización a la plantilla y la información a la dirección del centro de trabajo de las conductas o comportamientos que tuvieran conocimiento o que pudieran propiciar tales conductas. Esta indicación de la Ley de Igualdad se ve actualizada actualmente por el Real Decreto 901 del 2020 sobre planes de igualdad. Hay mucha otra legislación que profundiza en esta materia. Ahí, bueno, pues os citaba el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Procedimiento Laboral. Me gustaría recordar que la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en su artículo 8.13 y 8.13 bis, menciona como infracción muy grave tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, y que el artículo 40 establece que este tipo de infracciones se sancionarán con multas en su grado medio de 7.500 a 30.000 euros. En el grado medio de 30 a 120.000 y en el grado máximo de 120.000 a 225.000. Aunque ya solo sea eso, yo espero que esto ayude a las empresas en esta labor de prevención. Otra herramienta con la que contamos son los convenios. Bueno, tenemos ahí la legislación, pues contamos con los convenios colectivos. Mediante ellos y en su ámbito correspondiente, pues organizaciones sindicales y empresas se regulan y en muchas ocasiones es un espacio también ahí para abordar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y por último, tenemos los planes de igualdad y los protocolos de actuación frente al acoso, que no solo marcan un procedimiento de actuación, un procedimiento que es garantista, sino que también, como os decía antes, tienen una fuerte función preventiva y deben ayudarnos también, en este último sentido, a romper con determinados mitos, ¿no? Con el falso mito de que es poco frecuente, porque luego al final estamos viendo que lo que había era mucho silencio en torno a lo que pasaba en las empresas, como en tantos lugares de la vida, con la violencia contra las mujeres, pero también que se exagera su gravedad o que si se ignora desaparecerá, ¿no? O otros muchos mitos que a través de los protocolos las instituciones estamos rompiendo. Y en los planes de igualdad, en esta última regulación que se ha hecho y que
y que en el diagnóstico que se hace de nuestro plan de igualdad tenemos que ver si contamos o no contamos con un protocolo de acoso. En relación a los contenidos del plan, debemos responder a las siguientes cuestiones, ¿no? ¿El plan de igualdad que estamos aprobando incluye un protocolo de actuación en materia de acoso en el trabajo? ¿Sí o no? Y en caso de afirmativo, ¿qué tipo de acoso es contemplado? ¿El acoso sexual, el acoso por razón de sexo? ¿Y garantiza este procedimiento la intimidad, la confidencialidad y la dignidad de las personas afectadas? ¿Sí o no? ¿Se crea un órgano paritario para tratar los casos de acoso contemplado? Paritario en el sentido de empresa y parte social, y recomendable también paritario en el número de hombres y mujeres. ¿Se prevé que haya un asesoramiento o apoyo profesional psicológico o médico a la víctima? Bueno, pues estas son preguntas que nos hace el decreto 901 y que tenemos que contestar a la hora de elaborar nuestro plan de igualdad. Y ya voy terminando. ¿Qué contenidos deben de tener los protocolos? Debe de tener una declaración de principios que establece, bueno, pues como bien su nombre indica, es una declaración de principios que establece que no se va a tolerar el acoso sexual ni el acoso por razón de sexo en este centro de trabajo. Y además debe ir acompañada, como os decía antes, de una descripción de qué se entiende por acoso sexual y por acoso por razón de sexo. Y en este sentido, lo que os decía, remitirnos a lo que dice la legislación siempre es una garantía, porque ahí no va a haber debate en caso de que tengamos que judicializar un caso. Tiene que incluir también la tipificación del acoso, el procedimiento que se va a articular y que se puede articular en torno a dos modalidades, ¿no? Una modalidad más informal tal vez para casos leves, una modalidad más formal para los casos más graves, señalando cuál va a ser el procedimiento de resolución. Y yo ahí quiero ser clara. Hemos dicho a lo largo de la ponencia que estamos hablando de una violencia de género. Y en el caso de la violencia de género, la mediación está prohibida. Yo me he encontrado muchos casos en los que cuando nos plantean los protocolos siempre se plantea un procedimiento de mediación. Cuidado con esto, no es lo mismo un acoso laboral, un acoso moral, otro tipo de acoso, que el acoso sexual y por razón de sexo. Porque estamos hablando de violencia de género y en la violencia de género la mediación está prohibida. Es importante, como os decía, que contenga política de divulgación, que todo el mundo conozca el protocolo con el que contamos, sepa dónde encontrarlo, en qué momento puede acudir a él, o sea, que tengamos una política diseñada de difusión cada X tiempo a la plantilla, así como política de formación, que vayamos formando a quienes forman parte, pues en este caso del PAS y del PDI, pero también del alumnado y de todas aquellas personas a las que podemos llegar, pues generando una política de igualdad, pero también dando a conocer los recursos con los que se encuentra dentro de nuestra universidad. Y por último, como cualquier política, tiene que tener su evaluación y su seguimiento, porque si no hacemos evaluación, si no hacemos seguimiento, no podemos medir, no sabremos si está dando resultados o si no los da. En cualquier caso, el Real Decreto nos dice 3 cuestiones que sí o sí tiene que contener, que son la declaración de principios, el procedimiento de actuación y la identificación de las medidas reactivas frente al acoso y, en su caso, el régimen disciplinario. Además, tienen que responder a estos principios: prevención y sensibilización,
confidencialidad y respeto a la intimidad y dignidad de las personas afectadas, respeto siempre al principio de presunción de inocencia, prohibición de represalias de la supuesta víctima o personas que apoyen la denuncia. Y ahí es donde os decía antes, ¿recordáis cuando en el inicio os hablaba de la victimización primaria, de la secundaria y del maltrato institucional? Y en muchas ocasiones las víctimas no denuncian porque no confían en el sistema de protección. Y ahí tenemos que ser muy claras, muy contundentes y que el conjunto de las personas a las que nos estamos dirigiendo sepan que estamos de su lado, que vamos a creer en su palabra. Porque si algo tienen las mujeres es que a lo largo de la historia su palabra ha sido devaluada, no se las ha creído nunca. Entonces, bueno, este es un tema, este es un principio que tenemos que tener en cuenta. Diligencia y celeridad. Los casos no se pueden eternizar, máximo un mes. Y garantía de los derechos sociales y de protección social de las víctimas. Y por último, y me gustaría acabar con esto, con unas recomendaciones a la hora de afrontar esta situación. Pues lo más probable es que la víctima se sienta más cómoda contándoselo a otra mujer. Es así, parece que, bueno, te va a entender mejor qué es lo que estás planteando. Por otra parte, escuchar. Escuchar, escuchar y escuchar. Dejar que la víctima nos cuente con sus palabras cómo ha sucedido todo sin entrar a ningún cuestionamiento de ningún tipo. Por otra parte, animarla a que haga un relato por escrito de qué es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar a ordenar sus ideas, a no olvidar detalles y a tenerlo ahí en un momento dado. Acompañar, si ésta decide presentar en el ámbito de la empresa, bueno, iniciar un procedimiento en el ámbito de la empresa y que se activa el protocolo. Acompañar a las asesorías jurídicas del sindicato o de la universidad, allá donde esté, donde va a recibir información de las diferentes acciones que puede llevar a cabo. También aconsejar a estas mujeres que acudan a su médico o médica de cabecera por distintos motivos. Primero, porque va a servir para que se constate médicamente las repercusiones que esta violencia está teniendo sobre esta mujer. En muchas ocasiones, sabéis que en violencia de género, demostrar la violencia psicológica es harto complicado. Si esta mujer acude al médico y tiene este aval que dice que como consecuencia de estos actos ella se encuentra en tal situación, bueno, pues siempre va a ayudar. Y también va a servirla para justificar posibles ausencias del trabajo que tenga que tener en algún momento dado. Y por último también asegurar a la víctima en caso de que quiera denunciar. Como conclusión, y ya sí que sí, bueno, ahí, como conclusión, hay que mirar a la violencia y al acoso como una violencia de género más. Hay una tendencia, por ejemplo, a no dar importancia a los chistes sexistas y hay quien empieza por el chiste sexista, como hablábamos antes, y termina en un lugar mucho más grave. Hay que redefinir también la idea del lugar de trabajo que tenemos, porque los abusos ocurren ya no solamente en las cuatro paredes del centro de trabajo, van fuera, van a entrenamientos, a reuniones, a los medios de transporte, entran en tu casa, entran a través de tu teléfono móvil, y especialmente hay que redefinir el lugar de trabajo precisamente en un lugar como este, por lo que hablábamos antes, ¿no?
¿a quién afecta este protocolo? Pues es evidente que tiene que ir y tenía que ir, y yo creo que eso, y con esto quiero terminar, es de agradecer que se vaya ampliando los sectores protegidos y amparados en el marco del protocolo de la Universidad Politécnica, porque efectivamente se pueden dar entre personas que trabajan en la plantilla, pero también con el alumnado, pero también con personas de empresas terceras. Entonces, en ese sentido, yo os quiero felicitar por el trabajo realizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lidia. Ha sido una lección magistral. La verdad es que sí, nos has aclarado muchos conceptos. Creo que están reflejados, y ahora lo dirán las compañeras que han participado en la elaboración, con lo cual me sentía satisfecha del trabajo hecho, porque creo que está recogido gran parte, si no toda, de lo que has dicho. Ahora, si os parece, te mantienes ahí para participar en la mesa. Gracias. Y podéis ir subiendo las compañeras que habéis formado parte del grupo de trabajo que se ha elaborado el protocolo. Pilar Rodríguez Monteverde, profesora de arquitectura. Paloma Ramírez de Arellano, representante de la Comisión de Igualdad por Comisiones Obreras. Irene Panea, también como punto de contacto de género de esta escuela. ¿Quién me queda? Bueno, Lucía, te quedas ahí, vale, como tú quieras. Pues sentaros ahí. Mira, una ahí y otra aquí, y ahí tenéis el micrófono. Vale. Más fácil. Yo me quedo aquí en la mesa. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera es agradecer al gerente, aunque se haya tenido que ausentar, que haya podido venir a inaugurar esta jornada con la presentación del segundo protocolo sobre prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso sexual y por orientación sexual. Asimismo, también agradecer a esta escuela y que lidera una de nuestras directoras, Isabel Carrillo. Muchísimas gracias, como siempre, por la acogida y por estar siempre vigilante y atendiendo a todas las cuestiones que tienen que ver con el género, con la violencia, con el acoso. Esta escuela, la verdad es que es una de las punteras y de verdad que se agradece mucho. Aparte que siempre nos recibís muy bien y os lo agradecemos. Y además ya tenemos una amplia experiencia de colaboración en esta escuela, porque con Irene, su punto de contacto, ahora también con Óscar, pues estamos elaborando el segundo plan de igualdad y bueno, que ahora pasaremos después a la Comisión de Igualdad y después se pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación. Y también están metidas cuestiones de violencia de género, por supuesto. También pues agradecer a todas las personas que habéis venido, que estáis aquí presentes. Es una de las primeras jornadas que hacemos presenciales, con lo cual, bueno, ya poco a poco a ver si tomamos el ritmo. Querido defensor, que siempre nos acompañas en todos los actos. Y las personas que estáis viéndonos en directo, también agradecer pues, que estéis ahí. Gracias a Lidia, como ya he dicho antes, por su magnífica presentación y porque además siempre estás atenta y vigilante y luchando contra la violencia hacia las mujeres, y es de agradecer que siempre lo pongas en abierto y que lo difundas. Y por último, bueno, qué decir de mis compañeras que están aquí, que han participado activamente en la elaboración de este segundo protocolo, en un grupo de trabajo que hemos estado, como ha dicho antes también el gerente, pues reunidas pues toda la pandemia, casi todas las semanas de la pandemia, hemos estado ahí. Y bueno, que al final pues hoy ve sus frutos con la presentación ya oficial, porque ha pasado por Comisión de Igualdad, por el Consejo de Gobierno, con
altos, bajos y demás. Pero bueno, ya lo tenemos aquí, lo tenemos ya editado, lo mandaremos, llegó el viernes, así que lo mandaremos a los puntos de contacto para toda la difusión, a las delegaciones de estudiantes, aparte que está colgado desde el primer momento en la página web de la unidad, pero lo tenemos también físicamente y lo mandaremos también a las direcciones de los centros para que también se dé toda la difusión mayor que se pueda posible. Bueno, pues muchas gracias a Pilar, a Paloma, a Lidia, ya lo he dicho, a Irene. Nos falta la alumna que también ha participado, estuvo participando Ana Julia y Celia, pero bueno, ya sabéis los motivos de clase y las agendas son un poco complicadas. Y bueno, si os parece, comenzamos ya con el debate. Los que estáis aquí presentes podéis hacer preguntas, por supuesto, y los que estáis en directo, pues a través del chat, que lo atiende Lucía, que también no le he dado las gracias, pero es el apoyo de la Unidad de Igualdad para todo y trabaja activamente también en el protocolo, en el plan, pues en todo. O sea, Lucía, gracias. Y bueno, pues a mí solamente me cabe decir poco de lo que es el protocolo, con todas las palabras que ha dicho el gerente, con lo que has puesto además Lidia en general, pero que podréis ver en el protocolo probablemente reflejado. Pero yo me quedaría con una frase, que es la primera frase del protocolo, que yo creo que para mí lo dice todo, que es que toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto a su dignidad y derechos fundamentales. Yo creo que es algo que ya te indica todo, en qué se va a basar el protocolo. Y bueno, así en este protocolo pues hemos incluido, respecto al anterior, al primer protocolo que hicimos, el ciberacoso sexual y el acoso por orientación sexual e identidad de género. Y hemos intentado, como bien decía Lidia en su exposición, que fuera fundamentalmente un protocolo de prevención. Pero no obstante, claro, ojalá quedara todo en la prevención, pues hemos tenido que incluir pues una serie de pautas y de medidas de protección a las víctimas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues a través de un procedimiento pues de actuación, ¿no? Y que incluye, como antes mencionó el gerente, a toda la comunidad universitaria, al personal docente investigador, al personal de administración de servicios, a los estudiantes, y además se incluye a todo el personal contratado que tenga una vinculación con la Politécnica, con nuestra universidad, a personas que hayan sido también contratadas por terceros y a personas trabajadoras autónomas, siempre que, bueno, al final pues suscriban este protocolo, ¿no? Ya no me queda más que decir porque quiero dar la palabra a mis compañeras de mesa y, bueno, si queréis, para romper así el hielo, podríamos empezar con una pregunta para que vayáis contestando. ¿Consideráis suficiente este protocolo para terminar o poner fin a los casos de acoso que pueda haber en nuestra universidad? Cualquiera de vosotras podéis contestar. Bueno, creemos simplemente que siempre nos quedaremos cortos. Todo es mejorable, pero lo que sí es cierto es que este protocolo lo que ha buscado ha sido desde el principio, ha sido la doble vertiente, ¿no? La doble vertiente de formación, de evitar mediante la formación, mediante la publicación, mediante la divulgación de lo que puede ser un acoso, y también prevenir en las situaciones. Hay que actuar, evidentemente, hay que actuar cuando se produce, pero lamentablemente el acoso no desaparecerá. Sería un poco irreal pensar que el acoso va a desaparecer simplemente por un protocolo. Es cultura, es formación, es educación, es desde la niñez hasta las personas adultas, pero hay que intentar, sobre todo, la formación, la educación y evitar. Vale. ¿Las demás también pensáis? Yo apuntaría... Si no te importa, Irene, dale. Yo apuntaría a lo que dice Paloma de la formación. El protocolo está
bueno, hemos intentado que llegue a lo más posible en cuanto a protección, pero lo que es muy importante es la formación. O sea, por tener el protocolo sin más, no hacemos nada. Lo que sí es importante, yo creo, que la gente lo conozca porque le hace tener una sensibilidad. Y por otro lado, es como una carta de la universidad de decir, que esto no lo queremos aquí. Entonces, en ese sentido, me parece bueno, pero nos quedaríamos cortos si no hacemos una formación para todas las personas que formamos la comunidad, pero no ahora que tenemos el protocolo, sino que es una formación continuada en el tiempo. Yo creo que es muy importante y sobre todo la gente nueva que va entrando en la universidad, los estudiantes que nos entran todos los años o el personal que va entrando, es que sería una cosa que habría que darle, toma esto, tú vas a estar aquí, tu tarjeta, tu y tu protocolo. Yo creo que bueno, es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo, un poco con esa idea y siempre pensando en lo de la formación. No sé, Pilar. A mí, nosotros desde luego llamamos la atención sobre los protocolos desde la jornada de acogida a los nuevos estudiantes. Pero a mí me sigue creando dificultades el hecho de que, sobre todo, hemos oído hablar hoy mucho en el ámbito laboral. Nosotros tenemos aquí una relación que no es igualitaria, como la que pueda ser en el ámbito laboral, que es la del estudiante y PDI. Y entonces ahí hay mucho temor de los estudiantes a denunciar. Muchas veces te acabas enterando, muchas veces a través de delegación, y yo creo que es importante que se vaya creando la cultura de que determinadas actitudes no pueden quedar impunes y que los estudiantes poco a poco sean capaces de denunciar. Pero hay muchas veces que lo que nos encontramos es la denuncia el día que han entregado el trabajo fin de carrera. Y entonces te dicen lo que ha pasado antes. Pero hasta que no han salido de las 4 paredes de la escuela, no se atreven a denunciar. Y a mí eso es lo que me preocupa. Sí, es el miedo a las represalias, aunque en el protocolo figura que se mantendrá y que no tienen por qué tener miedo a esas represalias, pero claro, entonces, el miedo es libre. Si recordáis, ese fue uno de los puntos de la negociación en el protocolo, el plazo de la denuncia, en la que al principio nadie entendía cuando proponíamos que fueran al menos 18 meses y al menos 6 meses una vez que ha finalizado el vínculo con la UPM, y algunas personas de la comisión no se entendía. Decíamos, hay miedo, es que hay miedo. Primero, el miedo a la denuncia y segundo, el miedo a las represalias. Y si denuncio no acabo, y si denuncio y me pasa, y si denuncio... Entonces, hasta que una vez que tú no sales de esta situación, no sales de las paredes de la universidad, en este caso estamos hablando de universidad, tú realmente no tienes capacidad de decir, ahora puedo hacerlo. Ahora, con todo eso sabemos que habrá gente que se quede fuera porque no sea capaz todavía ni tan siquiera de reconocer lo que ha pasado. Eso lo vemos ahora mismo en la sociedad, la cantidad de denuncias que hay y, bueno, pues tardan muchos años en reconocerlo, ¿no? Eso ha sido una de las, yo creo que de las cosas buenas que hemos hecho o que hemos podido poner en el protocolo, en los plazos que son muy importantes. Sí. No estamos hablando solamente de alumnado, estamos hablando también de personas contratadas en cualquiera de los ámbitos o cualquiera de las posibilidades que pueda tener la universidad. Es que dentro de todos los ámbitos que tenemos, por una parte hay que vigilar y cuidar de manera especial donde se dan desigualdades. Y entonces, entre PDI y estudiantes se dan desigualdades,
pero también entre personal permanente y personal interino se dan desigualdades. Y entonces ahí es donde hay que tener especial cuidado y especial sensibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo tenía una pregunta, volviendo al tema de formación. ¿Pensáis que debería de ser obligatoria para toda la comunidad universitaria la formación en violencia de género? Hombre, debería ser obligatoria, efectivamente. Igual que pensamos algunos que debería ser la formación en prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo, debería ser obligatoria. Ahora, sabemos lo que significa obligatorio. Debería ser recomendable, incluso, bueno, promover esa formación, porque creemos que es imprescindible. La formación en igualdad, la formación en violencia, la formación en todo este tipo de cosas es importantísima, no solamente porque seamos miembros de la universidad, sino porque somos ciudadanos y ciudadanas, porque es necesario para la vida social. Entonces, si estamos en un centro, estamos en un lugar de formación, como es la universidad, estas cosas deberían ser casi obligatorias para todos, alumnado y personal. Debería ser. Sí. Aparte que es un beneficio para todos, para toda la comunidad universitaria, para toda la sociedad, por supuesto, pero también en este caso la empresa o la universidad, si tiene un buen ambiente, o sea, yo creo que tendría, yo pienso que debería ser obligatorio, pero si no, hacerlo muy atractivo para que la gente participe. Y eso es cuestión de ponerse de acuerdo y que la empresa, en este caso la universidad, vea las formas de llegar a la gente y de que la gente participe de alguna manera. Hay muchas formas de hacer las cosas atractivas a las personas, entonces hacer un llamamiento y es un poco, si es que nos beneficiamos todos. Primero la empresa, porque si tiene un buen ambiente de trabajo o es de cara a la sociedad, sus estudiantes son estudiantes que están contentos y contentas, que yo creo, y eso al fin y al cabo se refleja en la sociedad. Y por supuesto que si alguien, a pesar de esa diferencia que hay y que hablaba Pilar de las desigualdades, luego también es que hay gente, ya no por eso, sino porque va a pensar, me van a señalar, van a pensar que es que soy un poco exagerada. Si ese conocimiento lo tuviéramos más cercano, no como algo así, estos casos por lo menos esos no se darían. Tendríamos que ver los de desigualdad, pero esos de que me van a mirar mal el compañero, eso sería, aquí tenemos que considerar que la sociedad y todos nosotros eso lo veamos como una lacra y lo queramos arrancar de nuestra vida. Con este protocolo, bueno, nuestra intención es que las víctimas estén suficientemente protegidas. Consideráis que es así, ¿verdad? A ver, Lidia, que tú también lo has visto, lo has leído y has estado ahí. No, a ver, si algo tiene el patriarcado es que se sabe transformar y adaptarse, y siempre habrá alguna forma que no esté cubierta no por este protocolo, sino por cualquier protocolo. Pero ahí también está el buen hacer que tengáis en la Politécnica de permitir que el protocolo sea una herramienta flexible, ¿no? Y que se pueda acoplar. Que se ha buscado también la celeridad. Claro. Sobre todo en el procedimiento, una de las cosas que nos trajo más problemas, ¿no? Cómo acelerar los procesos, cómo minimizar los plazos y cómo pensar en que las personas que sufren el acoso y que son capaces de denunciar se sientan arropadas, se sientan realmente defendidas y se sientan protegidas. Y eso lo conseguimos con acelerar el procedimiento, acortar todo y ponernos en funcionamiento desde que alguien decide o alguien piensa y alguien reconoce la situación, desde ese momento decir, vamos a iniciarlo todo. Efectivamente, hay un comité evaluador que es el que tiene que ponerse las pilas, tiene que ponerse las pilas la unidad de igualdad. Cada uno. Pero efectivamente es la única manera de demostrar y dar ejemplaridad. Si somos
ágiles, si somos rápidos y solucionamos y resolvemos, se verá que funciona, con lo cual la gente se animará. Estamos hablando de una situación real, no estamos hablando de no, estamos hablando de situaciones reales que se han buscado precisamente el reconocerlas mediante todas las herramientas que tenemos y que nos hemos dado para poderlo hacer. Entonces yo creo que en ese sentido el protocolo, efectivamente todo es mejorable, ¿no? Bueno, pues no somos súper expertos, no somos, pero bueno, contamos también con apoyos, porque lo hemos dicho, apoyos externos, apoyos de expertos, apoyos de gabinetes psicológicos, de quien sea, pero efectivamente la celeridad es una situación que tiene que darse. Sí. Hay una pregunta online, fíjate si nos hemos puesto las pilas, la unidad de igualdad, que dice que lo que pasa, bueno, no se identifica, pero bueno. En 2018 la OPM registró 0 denuncias de acoso, un poco raro. ¿Cuántas tiene a fecha de hoy? Bueno, pues con el nuevo protocolo que lo aprobamos, se aprobó en Consejo de Gobierno el 24 de junio de este año, ya hemos activado el protocolo una vez. Y bueno, cumpliéndose todos los plazos, porque bueno, todos tenemos miles de cosas que hacer, pero hay que dar prioridades y el protocolo, el tema de acoso, siempre la unidad de igualdad se le ha dado prioridad. Lo que sí está claro es que si la gente no denuncia, si las personas no reconocen las situaciones y no nos llegan las denuncias, difícilmente podemos hacer. Claro. Pero lo más importante es saber y reconocer la situación y dar el paso de denunciar. Has hablado de proporcionar una herramienta más como es el gabinete psicológico. Os tengo que decir, lo podía haber dicho también el gerente, que se sigue en ello y se está teniendo entrevistas para dar el mejor servicio a la universidad, a toda la comunidad universitaria. ¿Pensáis que es necesario? ¿Es algo necesario? No lo dudamos. Desde luego, el gabinete psicológico es necesario desde varios ámbitos. En la escuela los alumnos se quejan de estrés, no debe ser la única, y que las actividades que se han hecho con el gabinete psicológico han sido favorables. Pero desde luego en ese ámbito es todavía más importante esta situación. Sí. Está presente en la sala la responsable de prevención de riesgos laborales y la verdad es que hemos tenido reuniones para hacer un gabinete psicológico no solamente que afecte a la parte de género, sino también a la parte laboral. Entonces, cuando se contrate o cuando se haga convenio o lo que se llegue a hacer, que ya os digo que cada vez está más cerca, evidentemente englobará todas las cuestiones. Pero vamos, es importante que afecte a la parte laboral, pero es importante que afecte a la parte estudiantil. Por supuesto. Siempre hemos, incluso el plan de igualdad lo hemos incorporado siempre a los estudiantes. Que lo subas un poquito porque eso es mejor en la mano, que si no, como están grabando y no se escucha. Eso están diciendo, que no se oye a través del chat. Mejor si me acerco. Bueno, hago 2 preguntas, como íbamos con mucho retraso para que la directora pueda hacer la clausura. ¿Consideráis que debido al confinamiento ha descendido el acoso en las instituciones, pero se ha incrementado en redes sociales más, de ahí que hayamos metido también ciberacoso sexual? Bueno, sabemos que un par de años atrás, Sí. sabemos que hace un tiempo hubo una situación en unas escuelas a través de unos grupos de WhatsApp, hubo unas situaciones muy comprometidas para estudiantes. Para estudiantes. Ahora sí. Con lo cual consideramos que efectivamente la pandemia no nos ha venido bien. Decíamos que íbamos a salir mejores y no ha sido así. No. La cobardía que existe detrás del amparo de un anonimato da lugar
a que estas situaciones se hayan vuelto mucho más radicales, más fuertes y más agresivas. Antes, hace un tiempo, parecía que como que, a pesar de que hubiera, porque siempre lo ha habido, no se atrevían de esta manera. Ahora mismo el ataque, el ciberataque, en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram, el WhatsApp, Telegram, es impresionante, es impresionante. Y hay que actuar porque no se puede permitir que, amparándose en el anonimato, que es el principal problema, se ataque de esta manera tan agresiva, porque hay una diversidad sexual, y eso no puede ser. No solamente contra las mujeres, sino contra aquellas otras personas que tú los crees distintos o los crees diferentes. O sea, no se debe permitir. Y una universidad que se precie no debe permitirlo, debe actuar. Y yo creo que en ese sentido, este protocolo, sí podemos actuar contra esas situaciones. Y además debemos ser valientes, porque las personas se lo merecen. ¿Quieres decir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paloma. Al fin y al cabo, ¿no se me oye? Yo creo que sí, aquí sí. Yo creo que al fin y al cabo somos un reflejo de la sociedad, entonces a lo mejor no nos llega tanto, pero sí podemos ver lo que pasa en la sociedad. Con la pandemia ha aumentado la violencia en los hogares y ha aumentado la violencia en las redes sociales muchísimo. Incluso los acosos en el colegio, entre los niños, eso se refleja en la universidad. Otra cosa es que nos llegue en mayor o menor medida. Entonces, de ahí por eso que tenemos que sensibilizarnos todos y denunciar un poco, como decíamos de pequeños, por mí y por todos mis compañeros y compañeras, es decir, porque eso es el bienestar de todos. Entonces, cuando hemos elaborado el protocolo ha sido un poco eso, el intentar llegar a todos y que sea participativo, que todos podamos en un momento dado participar. Entonces yo creo que sí que ha aumentado en todos los sectores y todos los días nos llegan noticias del aumento y evidentemente no hemos salido mejores. Así es. Bueno, ¿consideráis suficiente el apoyo de la administración estatal, de la administración autonómica o local? Sabéis, hay un pacto de Estado contra la violencia de género y bueno, pues la verdad es que esto depende de cada comunidad autónoma. Han repartido recursos y aquí en Madrid pues no han repartido nada de recursos y hay bastante dinero a las universidades. Entonces, ¿qué pensáis, Lidia? Yo creo que efectivamente no hay apoyo suficiente y no hay apoyo suficiente porque no se entiende que sea una prioridad política. Y quiero dar solo un dato: se destina más dinero en los próximos presupuestos al plan de natalidad que a la erradicación de la violencia de género. Y yo creo que con eso ya casi está dicho todo. Pues sí. Bueno, y ya como última pregunta, ¿creéis que cómo pensáis que se podría acabar con el acoso en el ámbito universitario? ¿Cómo se podría acabar con él? Porque tenemos muchas herramientas, hacemos mucha difusión, mucha sensibilización, pero formación obligatoria, como dice Pilar, en las inauguraciones de los cursos, hablar y llevar el protocolo y dar un protocolo a cada uno, decir que nos negamos a tener personas violentas y demás, o ¿cómo consideráis que se podría acabar con él? Yo creo que evidentemente formación, pero también que se vea que se actúa. Porque si parece que las situaciones quedan impunes, pues es como si no existiera, como si fuera papel mojado. Entonces,
Yo creo que si se crea, se hace la formación y se ve que se está actuando y demás, poco a poco va a ser una herramienta mucho más útil. Por una parte va a haber más denuncias y por otra parte la gente va a actuar de otra manera. A perder el miedo, me refiero. Sí, sí. ¿Algo ya para finalizar, vosotras? Yo creo que lo que tenemos que apoyarnos mucho en la prevención. Evidentemente, si ya se da el caso, lo que dice Pilar, pero tenemos que intentar tener de verdad, sensibilizar a la gente y tener métodos para prevenir, que la gente sepa exactamente qué es el acoso, que es una violencia, y que eso que genere un rechazo en nuestro ámbito. Yo creo que eso es muy importante. Que una vez que se da, por supuesto que actuemos con celeridad, que se vea que de verdad eso no queda el papel mojado, pero yo creo que sobre todo intentar primero la prevención a través de la formación y de todos los medios que tengamos. Totalmente de acuerdo. ¿Y Lidia, algo que decir? Nada, totalmente de acuerdo con prevenir siempre y todos, pues es una mezcla, ¿no? De poner en marcha a la vez y en funcionamiento todos los métodos y herramientas de las que nos dotamos. Pues muchas gracias. A mis compañeras de mesa, muchísimas gracias. Y ya, si quieres, Isabel, puedes hacer la clausura. ¿Hay más preguntas? Un momento que veo alguna pregunta. Finalizo, ¿me dejas? Para contestar a las personas que han hecho preguntas. ¿Cuál es el presupuesto económico y de personal de la UPM para la implementación del protocolo? No vale quejarse de que las mujeres no denuncian. ¿Qué medidas de fomento se tiene para que las mujeres denuncien más en la UPM? Pues presupuesto, la Unidad de Igualdad no tiene presupuesto. Y el presupuesto que todos los años pide está dentro del presupuesto de gerencia. Sí es verdad que cuando a gerencia desde la unidad se le pide para tal o para un acto o para los cuadernillos para editar y tal, nunca hasta ahora lo ha negado este gerente. Pero claro, estamos sujetos a la gerencia del momento. ¿Qué medidas de fomento se tiene para que las mujeres denuncien más en la UPM? Pues yo creo que lo que hemos hablado, difusión y formación, sensibilización, que pierdan el miedo, ¿no? Y luego que haya más difusión de los espacios de igualdad de las escuelas, porque muchas veces se empieza por ahí. Muchas veces es ir a contar un poco lo que ha pasado antes incluso de ver si se denuncia o no se denuncia, y ya solo con eso es ir viendo qué posibilidades hay, poder hablar con la persona, irle encauzando y demás, pero aparte de la unidad de igualdad, en los centros tener más visibilidad del espacio de igualdad. Totalmente de acuerdo contigo, Pilar. Nosotras, desde la Unidad de Igualdad, sabes, porque tú eres una de los puntos, bueno, Irene, que decir tiene también, más activas y que mandáis todas las informaciones que mandamos para que las distribuyáis en los centros. Yo sé que, bueno, es complicado porque el día a día, pues a todos nos pesa de trabajo, pero habría que hacer un esfuerzo un poquito mayor para que sí que se difunda y se distribuya pues todo lo que se envía, pero que es de agradecer el esfuerzo que se hace a todos los puntos de contacto, por supuesto. A ver, hoy la última pregunta. En el plan de prevención contra la discriminación en base a identidad de género, ¿están reflejadas discriminaciones hacia personas no binarias? Por supuesto. ¿Están metidos todas las identidades de género? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y a ver, ¿hay otra? ¿Se pueden ver estadísticas de la UPM sobre caso de acoso y de denuncias?
Pues sí, se pueden ver porque las hemos elaborado para el diagnóstico del segundo plan de igualdad, pero hasta que no lo vea la Comisión de Igualdad nos ha parecido un poco feo colgarlas. Pero bueno, si tenemos que colgarlas, lo diremos a gerencia y las colgaremos para que lo veáis. Es la última, bueno, la evolución de los últimos 10 años, desde que está la unidad de igualdad, hicimos la estadística. Así que sí, las podremos colgar en nuestra página web. Y ya, bueno, perdonadme, muchísimas gracias, pero habría que dar... De todas maneras, ahora mismo en la escuela yo he tenido más preguntas y más situaciones que se han resuelto de manera inmediata con cambios de grupo y demás, con personas no por acoso sexual, sino por problemas de identidad de género. En la unidad nos llega pues de todo. Sí, sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, compañeras, y damos paso ya para que haga la clausura la directora, Isabel Carrillo. Así quedaros conmigo si queréis. Sí, ¿te sientas aquí o con micrófono? Ah, bueno, tiene pila el micrófono. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a la Unidad de Igualdad no solo el trabajo que ha realizado, sino el que haya elegido nuestra escuela para presentar el segundo plan y el protocolo de acoso. Para mí, como directora de esta escuela, es algo muy importante y de verdad os lo agradezco de corazón. También me gustaría agradecer a todas las personas que habéis participado hoy, en especial a Lidia por su ponencia, vosotras que habéis estado en la mesa redonda, y también a todas aquellas que no están hoy aquí, pero que han trabajado en promover este plan de protocolo con el acoso. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental para nuestra universidad, para nuestra institución, y paso a paso iremos avanzando. Y en especial me vais a permitir unas palabras de agradecimiento para Irene Panea, nuestro punto de género, una persona muy activa no solo en este ámbito y que hoy nos ha representado y nos ha ayudado. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y hoy, para mí, como he comentado como directora, ha sido un placer estar junto a nuestras compañeras y organizar este tipo de eventos, que espero que sean el primero de otros muchos. Para la comunidad de Latsiri ha sido un privilegio recibiros. Quiero seguir y que sigamos trabajando de forma conjunta en esta y en otras iniciativas que fomenten el 5º ODS, la igualdad de género. Como sabéis, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 es uno de los 17 ODS establecidos por Naciones Unidas en 2015 y es para nuestra comunidad universitaria una labor fundamental potenciarlo. Nuestra escuela quiere ser y debe ser un referente en la labor que ejercemos con nuestras comunidades, barrios como Lavapiés y Embajadores, donde tenemos una gran participación. Desde la dirección del centro estamos fomentando acciones formativas y aprendizaje en servicio en seminario permanente de sostenibilidad, innovación y emprendimiento. Nuestro objetivo es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Para ello lo enfocamos en empoderar a las mujeres y a las niñas, disminuyendo esa igualdad de género, con el propósito de evadir el estancamiento social que este último provoca. Por ello, es necesario poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas. No solo es un derecho humano básico, sino que tiene además un efecto multiplicador en todas las demás áreas de desarrollo y además, entre otras también, estas desigualdades y estas discriminaciones en otras identidades de género. Debemos crear espacios en los que se dialogue de estas temáticas y crear
conciencia a nuestros futuros y futuras ingenieros e ingenieras. Como hemos visto y escuchado hoy, se ha recalcado en estas jornadas la importancia de seguir trabajando en recordar los motivos por los cuales es necesario de hablar de violencia contra las mujeres, espacios laborales y de estudios como es la universidad. Es una cuestión fundamental para todas nosotras y nos seguimos preguntando si existe acoso en el ámbito universitario y de qué manera debemos mejorar y potenciar e incentivar nuevas buenas prácticas. No olvidemos que el 25 de noviembre es un día para denunciar la violencia que se ejerce en las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Un día que tiene un significado muy claro, un día de sensibilización, reflexión y denuncias sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo, que desde 1999 se vienen desarrollando actividades como la que hoy hemos tenido aquí. Ese día nace de la conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, y recordemos que las hermanas Mirabal fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y desde entonces estas muertes no han cesado, por desgracia. Hoy seguimos recordando e intentando mejorar nuestra sociedad en el ámbito educativo. Por eso hoy se nos ha presentado el segundo protocolo de prevención, actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso sexual, acoso por orientación sexual e identidad y o expresión de género en la UPM. Y agradecemos el trabajo, como he dicho al principio, que ha realizado todo el equipo de igualdad de la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, como han resaltado mis compañeras, quiero terminar recalcando que es imprescindible informar y formar a las personas que formamos la comunidad universitaria, con el fin de sensibilizarnos y fomentar una cultura preventiva que ayude a identificar posibles conductas constitutivas de acoso, facilitando así su eliminación y garantizando el cumplimiento de esta norma. De verdad, muchísimas gracias por crear estos espacios. Espero que sigamos colaborando y trabajando conjuntamente. Muchas gracias.